Muy buenos días amigos de YouTube, hoy con un video nuevo. Hoy quiero hablarles acerca de la consanguinidad en las palomas, sus ventajas y desventajas. Así que si quieren saberlo todo, quédense hasta el final del video y comencemos. Antes de empezar, quiero darle las gracias a todos ustedes, ya que estamos alcanzando los 2000 suscriptores en el canal. Y para celebrarlo, próximamente estaremos haciendo un pequeño sorteo. Y si quieren saber cómo participar, al final de este video les voy a dar todos los detalles. Hoy hablaremos sobre la consanguinidad y trataré de resumir en este corto video de qué se trata. Lo primero que necesitan es mucha paciencia, buena selección y bastante tiempo. La consanguinidad no es más que el cruce de dos palomas de la misma familia, ejemplo madre-hijo, abuelo-nieto, tío-sobrino, etc. Esto se hace con el objetivo de sacar un palomo o paloma lo más parecido a uno de los padres. Por ejemplo, si tenemos un palomo o paloma muy bueno y no queremos perder esa línea de palomos ladrones y queremos un hijo para volarlo o para pie de cría, ¿qué hacemos entonces? Le echamos a su hijo o hija y a los pichones que salgan de esta pareja, que ya serían los nietos, le volvemos a echar el palomo o la paloma vieja, así sucesivamente. Fácil, ¿no? Aquí es donde se complican las cosas. El problema no es echarle los hijos y nietos a los palomos viejos. El problema es que hay que sacar varios pichones del primer cruce y escoger el que más se parezca al palomo o paloma vieja en todos los aspectos: vuelo, robo, comportamiento que estamos buscando. Por eso es que lleva tanta selección y lleva tanto tiempo. Luego se hace lo mismo con los nietos y una curiosidad, siguientes generaciones. Los cruces abuela, nieto, tío, sobrina suelen salir o muy buenos o muy malos. Yo casualmente hace unos años saqué un cruce tío-sobrina y se me dio un palomito que no estaba muy bien de la cabeza. A veces se posaba cerca de donde estaban los gavilanes o los halcones para tratar de seducirlos. Al final terminó muriendo al chocar con un cable de alta tensión. Así que ya saben, o muy buenos o muy malos. Si les está gustando el video de hoy, no se olviden darle like, compartir y suscribirse si aún no lo están. Y recuerden, si tienen alguna duda o sugerencia o quieren aclarar algo, pueden hacerlo dejándolo en los comentarios. Yo siempre les respondo a todos. Ahora bien, lo malo de trabajar con la consanguinidad es que trae riesgo para la salud de los animales. Muchas veces, además de las cosas buenas, también salen cosas malas, por supuesto. Pueden ser muy susceptibles a enfermedades, pueden hacer malformaciones, pueden tener falta de fertilidad o desorientarse muy fácilmente. Esos son algunos de los riesgos de trabajar con la consanguinidad. Aquí les voy a dejar una tabla que les puede ayudar a comprender un poco más este tema. Yo siempre trato de hacer los videos lo más sencillo y natural posible para que todos puedan entender, siempre dando mi punto de vista, mis experiencias. Si tienen alguna información o duda que quieran compartir, ya saben, pueden dejarla en los comentarios. El sorteo. Para participar solamente tienen que darle like y comentar en los últimos 8 videos, no short, tienen que ser en los últimos 8 videos. Si pueden ver los videos, mucho mejor, me ayuda mucho más. Y de ahí saldrá el ganador. El premio esta vez será $20. Espero que este corto video les haya gustado y le hayan aprendido algo nuevo en él. Así que ya saben, suscríbanse si no están suscritos al canal, compartan y denle like. Nos vemos en un próximo video. Nos vamos y nos vemos.